Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos entre todos. En esta ocasión estaremos hablando de delitos electorales, así que la invitación para que se enteren. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Santiago Nieto Castillo, él es titular de la FEPADE, de esta Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales. Santiago, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, Lupita, mucho gusto estar contigo. Bienvenido. Oye, primero quisiera empezar para que todos lo entendamos, ¿qué es la FEPADE? Sí, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales es una institución que forma parte de la Procuraduría General de la República. Se creó a partir de 1994 en este proceso de transición democrática en México con el objeto de investigar, perseguir y prevenir los delitos electorales. México cuenta con un sistema institucional que se replica en todas las entidades federativas con órganos administrativos, el INE, los OPLES, jurisdiccionales, el Tribunal Electoral, los tribunales electorales locales y finalmente de Procuración de Justicia Penal Electoral, la FEPADE a nivel federal y las fiscalías electorales locales en los estados, 16 estados que hasta este momento tienen fiscalía especializada. Y el objetivo de la fiscalía es investigar los delitos electorales, por supuesto hay una parte preventiva importante, pero es investigar y perseguir los delitos electorales que se cometen durante todo el proceso electoral o inclusive el día de la jornada electoral. Hay momentos en que la ciudadanía se confunde, los electores se confunden y dicen, bueno, ¿para qué tenemos una fiscalía? ¿Por qué no puede investigar a lo mejor el OPLE, el Instituto Electoral Local o el INE? Sí, porque hay ámbitos competenciales distintos. El OPLE podrá investigar o el INE podrán investigar cuando se trata de la responsabilidad de los partidos políticos o de los medios de comunicación o inclusive hay casos en donde tienen competencia para sancionar agrupaciones políticas, observadores electorales, etcétera. En el caso de la Fiscalía y es por cualquier violación a la legislación electoral. Pero en el caso de la Fiscalía hay una ley específica, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que establece una serie de conductas que son constitutivas de delito. La compra del voto, el condicionamiento de los programas sociales, lo que se conoce como peculado electoral, esto que hemos denominado turismo electoral, que es la alteración al registro federal de electores, delitos que puede cometer cualquier persona, dirigentes partidistas, candidatos, servidores públicos, ministros de culto, fedatarios públicos. Y aquí la persecución ya no es contra el partido político, sino se trata de perseguir a las personas físicas que cometen un hecho constitutivo de delito para efecto de que los jueces penales determinen en su caso si existe una sanción, si se les impone una pena por esta conducta. Oye, ¿se castiga a la persona o se castiga, por ejemplo, si es si pertenece a algún partido político y en el partido político están haciendo alguna situación que pues sea un ilícito? ¿A quién se castiga? En el ámbito de los delitos electorales a la persona física que comete la conducta delictiva. O sea, aguas, cada quien, porque es responsable. Es, ¿no?, una responsabilidad penal. Digo, para ponerlo en términos como muy prácticos, lo que se hace es perseguirlo para efecto de que se libre una orden de aprehensión, se cumplimente esta orden de aprehensión y la persona es internada en la cárcel. Y evidentemente no podemos meter a la cárcel a los partidos políticos, sino a las personas físicas que los integran y que cometen delitos electorales. Ahora, esto no significa que los partidos queden sin sanción, para eso se encuentran los espacios administrativos, incluso los tribunales, para efecto de que se apliquen las sanciones cuando un partido político ha infringido la normatividad electoral. Santiago, ¿cómo se distingue un delito electoral de un delito común o de un delito grave? Es la especialización, es decir, los delitos electorales se encuentran relacionados con la afectación a la libertad del sufragio, a la imparcialidad en la contienda electoral y al adecuado ejercicio de la función electoral. Son delitos que establece la ley, una serie de conductas que están señaladas en la ley y que tienen como objetivo final proteger la calidad
de las elecciones. Este es un tema muy importante. Creo que hemos avanzado mucho en México. Tenemos un sistema electoral robusto con las instituciones a las que me referí hace un momento. Sin embargo, hoy el concepto central en el derecho electoral es la integridad de las elecciones. Es importante que pasemos a procesos cada vez de mayor calidad para que se puedan proteger los valores que establecen las elecciones. Por ejemplo, ya los fraudes electorales ya no se dan en la casilla como se daban en antaño. Sin embargo, el problema que tenemos hoy es el condicionamiento de programas sociales, es decir, la compra de voto. ¿Cómo llegan los votos a las urnas? No cómo se contabilizan los votos, que eso lo hacemos muy bien. O sea, sí, es una prueba superada. Es una prueba superada. Ahorita el problema es la calidad del proceso electoral. Financiamiento ilícito en las campañas electorales, financiamiento prohibido por la ley en las campañas electorales, o temas relacionados con la imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos, por ejemplo. Hoy, ¿cómo sabemos qué hacer y qué no hacer? ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Dónde lo vemos? Tú decías que había un ejercicio preventivo. Sí, la FEPADE desarrolla como un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral y con los institutos electorales en las entidades federativas un programa, inclusive con la Secretaría de Desarrollo Social, desarrollamos un programa de blindaje electoral. Ahí lo que hacemos es prevenir, difundir cuáles son los delitos electorales. Vamos a las universidades, a las reuniones de grupos de empresarios, con los medios de comunicación, a difundir qué conductas son constitutivas de delito. Esta es la destrucción de material electoral, el impedir que se instalen las casillas, la compra del voto, el condicionamiento de programas sociales, y hacemos una campaña de difusión también en redes sociales y en nuestra página de internet. Esta es la parte de prevención del blindaje electoral. Las personas pueden entrar, cualquier persona, a la página de internet de la FEPADE, www.fepade.gov.mx, y ahí encontrar esta información sobre qué pueden hacer, por ejemplo, los empresarios. Hoy, ¿qué no pueden hacer los empresarios? No pueden, por ejemplo... Oye, me acuerdo aquella campaña en la que se decía que los empresarios le decían a los trabajadores que tuvieran mucho cuidado porque se podían quedar sin empleo si votaban por X candidato. Eso es, por ejemplo, condicionamiento. Y esa es una conducta que pueden desarrollar servidores públicos en términos del artículo 11 de la ley, pero en el artículo 7, que establece para cualquier persona, es un delito que podría cometer un empresario. O sea, un empresario inclusive que proveyera bienes o servicios a una campaña electoral y no forma parte del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral, está cometiendo un delito. Podemos discutir, pero el asunto central es que mientras sea una norma jurídica, la FEPADE tiene la obligación de aplicarla contra quien resulta responsable. Cuando se trata de un funcionario público y que también dice, aguas, ustedes tienen que votar por tal, porque si no, también está en peligro la chamba. Sí, este es un tema muy importante. Los servidores públicos no pueden coaccionar el sentido del voto de sus subordinados. Tuvimos un caso relevante de un secretario de Desarrollo Social de Colima, al cual se pudo librar la orden de aprehensión y se cumplimentó por haber coaccionado a sus subordinados en la elección de Colima del año 2015. Tampoco pueden condicionar los programas sociales, es decir, los servidores públicos, los programas sociales son instrumentos para cumplir derechos de naturaleza social, derechos fundamentales, compromisos del Estado mexicano en tratados internacionales, y por tanto no son logros de los gobiernos, no son prebendas de los partidos políticos, no son prebendas de los gobiernos, sino se trata de eso, cumplimiento de derechos de naturaleza social. Es una obligación del Estado, no es una dádiva del Estado. En ese sentido, si un servidor público condiciona un programa social, o, por ejemplo, cambia los beneficiarios, tuvimos un caso en Veracruz, donde los servidores públicos se reunían en Agente de Sedesol, que se reunía para apoyar a los candidatos del señor Duarte, y lo que hacían era condicionar el programa social y decirle a las personas que si no votaban por ese partido político iban a tener la pérdida del beneficio económico. Inclusive llegaron a dar de baja a personas del padrón de beneficiarios y dar de alta a personas militantes del partido político para pagarles este beneficio de corte económico. Evidentemente eso permitió a la FEPADE ejercer la acción penal, obtener órdenes de aprehensión. En este momento siguen los procesos penales en contra de 8 funcionarios cercanos al señor Duarte en Veracruz por ese tipo de conductas. Es muy importante que los funcionarios públicos trabajen con absoluta imparcialidad y que en el ejercicio de los recursos materiales, humanos que tienen a su cargo, financieros, no sean utilizados para apoyar un determinado partido político candidato. Esto también es una conducta delictiva, que es el peculado electoral, y que se sanciona con 2 a 9 años de prisión en términos de la Ley General en materia de delitos electorales. O sea, lo que busca la FEPADE es que haya equidad, que sean unas elecciones siempre en donde todo sea igual para todos. Que las elecciones sean cada vez más limpias.
O sea, hay que recordar que tanto el sistema democrático no es un sistema que se agote en sí mismo, sino es perfectible. El garantismo o la democracia son cuestiones de grado. Va mejorándose el sistema de conformidad, cómo trabajan las instituciones, cómo se fortalecen los marcos normativos y cómo hay una mayor participación de los ciudadanos y las ciudadanas en los procesos electorales. En la medida en que podamos mejorar esto, nuestro sistema va a ser mejor y ese es el objetivo de la FEPADE. Muy bien, pues vamos a las breves, las actividades más importantes del Instituto Electoral durante la semana y regresamos. El Instituto Electoral del Estado de México inició bajo estrictas medidas de seguridad el operativo para efectuar la distribución, entrega y resguardo del material electoral a los 45 consejos distritales, a fin de que se cuente en tiempo y forma con los insumos requeridos para cada una de las mesas directivas de casilla que se instalarán en la jornada electoral del próximo 4 de junio. El IEM llevó a cabo su 7ª carrera deportiva por la democracia para promover y difundir la cultura política, la práctica de valores democráticos, la convivencia familiar, fomentar el deporte de recreación y la competencia. En punto de las 7:30 horas del domingo 30 de abril, el consejero presidente del IEM, Pedro Zamudio Godínez, dio la señal de salida a los participantes de la carrera recreativa de 5 kilómetros, 10 minutos después a los corredores de los 10 kilómetros. Al evento, debidamente organizado por el instituto, asistieron 2.500 corredores, destacando con esto la amplia participación de los mexiquenses. Dada la complejidad y alta coordinación que reviste la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, el IEM tiene previsto la realización de 3 simulacros, con la idea de observar su aplicación, desempeño y, de ser el caso, efectuar oportunamente las adecuaciones necesarias para contar con un sistema robusto, eficiente y de alto desempeño el próximo 4 de junio. El objetivo del PREP es proporcionar información veraz y oportuna a los integrantes del Consejo General, a los partidos políticos, medios de comunicación y a la sociedad interesada de los resultados preliminares que se obtengan el día de la jornada electoral, para de esta manera cumplir con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad que rigen las actividades del instituto. Hacemos una pausa, pero regresamos rapidísimo. Lo quiero recordar que ahí estamos, pues ahí cerquita en redes sociales. El doctor Castillo, Santiago Nieto Castillo, pues contestas tu Twitter, ¿no? Sí, de manera personal. Así que si usted tiene alguna duda, puede preguntarle. Estamos aquí a sus órdenes esta noche, entre todos. Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa. Los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección, tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso y su voz para nosotros es importante, así que aquí la escuchamos.
La única manera de hacer una decisión correcta y con buenos argumentos es tener la información adecuada. Estamos cansados de tener información irrelevante, pero que al final del día a veces tomamos esa información para tomar decisiones. Este es el momento de que nos informemos en lo que ha sucedido en este tipo de delitos. Bueno, es muy importante conocer cuáles son los delitos electorales, porque si vemos que uno se comete, hay que denunciarlo. Bueno, yo creo que como ciudadano es importante saber lo que está pasando en nuestro país. Entonces, el saber qué es un delito electoral nos va a ayudar a saber tomar decisiones y elegir quién es un buen candidato para nuestro estado, nuestro país, y pues tener más información. Bueno, en mi opinión es importante que ambas partes, tanto los partidos políticos, los candidatos como los votantes, tengan bien claro qué deben hacer o qué pueden hacer y qué no pueden hacer para que cualquiera de sus acciones no desenvuelva en la corrupción y la ilegalidad. Pues ahí la voz, Santiago, de la ciudadanía. Tienen muy claro, ¿no?, lo que pues se debe hacer y lo que no se debe hacer, aunque te quisiera preguntar, si un ciudadano no sabe qué es un delito electoral e incurre en él, ¿puede decir yo no sabía y eso lo exime de algún castigo? Bueno, no, en realidad la comisión de una conducta delictiva trae una consecuencia. Claro que hay ciertos criterios de oportunidad y ciertas reglas que en el nuevo sistema procesal penal acusatorio pueden hacer que si una persona que cometió un delito colabora con la autoridad ministerial para encontrar a quien verdaderamente es el autor intelectual del delito, eso puede permitir que haya un criterio de oportunidad y que no se ejerza la acción penal en su contra. Pero de entrada, el objetivo es que al tener conocimiento el Ministerio Público por cualquier circunstancia o situación de una conducta probablemente constitutiva de delito electoral, tenemos la obligación de iniciar la carpeta de investigación correspondiente y ejercer en su caso la acción penal si se logra acreditar que la persona física participó en la conducta delictiva. Hay algo muy importante que decían los ciudadanos, las ciudadanas que fueron entrevistadas, es la denuncia. El tema central de la Fiscalía es que necesitamos conocer por cualquier medio de la Comisión de Conductas Delictivas. Hoy en día las redes sociales juegan un papel importante, pero tenemos también sistemas de atención ciudadana que es muy relevante que la ciudadanía conozca. Tenemos nuestro sistema de FEPADENET, que es en la página de internet de la FEPADE, se puede ingresar para efecto de hacer cualquier tipo de denuncia. Nuestro sistema de atención telefónica, el FEPADETEL, es un número 01800-733-3322 para poder emitir, presentar cualquier 01800-833-7233 para efecto de poder denunciar cualquier conducta constitutiva de delito. Y finalmente hemos desarrollado un modelo que se denomina FEPADE Móvil. Ese modelo de FEPADE Móvil nos permite dar como resultado que cualquier persona puede bajar en su celular, en la aplicación celular, y entonces grabar el momento en que se está cometiendo una conducta delictiva, llámese por compra de voto, condicionamiento de programa social o cualquiera que sea. La grabación se encuentra georreferenciada y nos va a permitir poder iniciar la investigación de inmediato y en caso de los operativos móviles que tendremos durante la jornada electoral, poder acudir al lugar donde se cometió la conducta delictiva para inhibir o en su caso detener a las personas en flagrancia que estén cometiendo el delito. Esta es la parte central, la participación ciudadana. La cultura de la denuncia, la cultura de la legalidad, la mejora en la calidad, la integridad de las elecciones pasa por una ciudadanía que participe y que denuncie los hechos constitutivos de delito electoral ante la FEPADE. Sí hay mucha denuncia de la ciudadanía, sí la gente se anima a hacerlo. Sí, en este momento, por ejemplo, hemos iniciado, a partir del inicio del proceso electoral, en septiembre del año anterior, hemos iniciado ya para el estado de Veracruz 308 investigaciones, de las cuales 276 están relacionadas con asuntos de turismo electoral que no corresponden a este proceso electoral, en realidad corresponden al proceso electoral del año 2016, sin embargo se iniciaron ya en este proceso. En el Estado de México tenemos en este momento 164 indagatorias y va subiendo. Si nosotros comparamos el número de denuncias que tenemos hoy en 2017
con el que hubo en el año 2011, vamos a encontrar un incremento de prácticamente el 100% de las denuncias. A estas alturas del proceso electoral del año 2011 había 85 denuncias en la Fiscalía, hoy tenemos 164. Entonces, creo que allí hay un tema importante de participación ciudadana. Y esto es importante mencionarlo, porque muchas de las llamadas que recibimos en ocasiones no son de hechos constitutivos de delito, pero se tratan de circunstancias que nos llevan a darle una orientación a los ciudadanos respecto a lo que se puede hacer. Y hoy, recientemente, el tema central ha estado relacionado con llamadas que reciben las ciudadanas y los ciudadanos del Estado de México entre la 1 de la mañana y las 4 o 5 de la mañana para hacer promoción por candidatas al cargo de gobernador. En ese entonces lo que nosotros estamos haciendo es pidiéndole a la ciudadanía que denuncie, que graben estas llamadas telefónicas. No da tiempo, ya recibí yo una, fíjate, y yo no vivo en el Estado de México. No sé cómo está el padrón, no sé si se equivocaron, que tengan ahí algunos datos de otras personas, pero bueno, pues lo están haciendo. Pero que se identifique sobre todo el número telefónico. Sí. Lo importante es el número telefónico porque este tipo de empresas no pueden dar servicio que sea propaganda negra. O sea, con el número telefónico uno habla a la FEPADE. Exactamente, nos dan el número telefónico para que nosotros podamos investigar cuál es el call center, cuáles son las empresas que están desarrollando este tipo de conductas que finalmente no se encuentran amparadas por nuestro marco constitucional y legal. Y regreso al tema de Coahuila. Sí. Coahuila es el tercer estado que tenemos con un mayor número de denuncias, en este momento 35. Básicamente los temas son peculado electoral, condicionamiento de programas sociales, compra de voto y coacción a los subordinados para que den aportaciones a los de forma ilícita, los trabajadores, a las campañas políticas. Y Nayarit tenemos un tema en donde tenemos 10 denuncias que se han presentado a lo largo de este proceso electoral, que van desde violencia política de género en contra de las consejeras electorales hasta temas relacionados con financiamiento ilícito en las campañas electorales, particularmente de un candidato independiente. Me gustaría preguntarte sobre esto que has mencionado, el turismo electoral. No todo el mundo le entiende al asunto del turismo electoral y otros puntos, pero si te parece bien, vamos por partes. Primero, turismo electoral. Sí, el turismo electoral, la primera caso que se reportó ante la Fiscalía fue en el año 2007. A partir de ahí se ha ido incrementando y llegamos a 2011 como el año donde un mayor número de denuncias se presentaron por el turismo electoral. Conceptualmente son las movilizaciones masivas de personas de un sitio a otro, de un municipio a otro, de un estado a otro, generalmente colindantes, pero no necesariamente colindantes, con el objeto de intervenir en las elecciones locales. Por ejemplo, en Yucatán tuvimos un solo caso con 1054 movimientos de Valladolid y de Tizimín que iban a Cancún para empadronarse en el padrón electoral de Cancún. Cuando llegábamos a verificar los domicilios donde se supone que vivían estas personas, encontramos que no vivían ahí. Veracruz. Durante toda la administración del señor Duarte hubo movilizaciones masivas de personas del Estado de México, de Puebla, de Hidalgo, de Tabasco, que se concentraron en el estado de Veracruz cuando son personas que no vivían ahí. Y el problema es que en una elección municipal, a lo mejor 1000 o 2000 o 500 electores pueden significar la diferencia entre un caso y otro. Hemos tenido, no nos vayamos muy lejos, hemos tenido elecciones como el estado de Colima, que en la elección ordinaria antes de la nulidad se resolvió con 500 votos a favor de un partido político respecto al segundo lugar. Entonces, estas movilizaciones... un número reducido de votos puede hacer la diferencia, ¿no? Sí, puede ser la diferencia. Lo tenemos en Sonora, sobre todo en la época del señor Padres como gobernador. Este tipo de conductas se presentaron. Lo tenemos en Veracruz, lo tenemos en Quintana Roo y recientemente lo hemos puesto énfasis en Chiapas, porque el problema que se nos está presentando en Chiapas es un turismo electoral supranacional. Es decir, son ciudadanos guatemaltecos, ya hemos encontrado salvadoreños y hondureños que llegan a los módulos del Registro Federal de Electores con un acta de nacimiento extemporánea, es decir, un acta que por primera vez se le da a una persona que por primera vez se inscribe en el Registro Civil Mexicano y resulta que esta persona ya tiene 20, 30, 40 o 60 años. Entonces va con esa primera acta que además se le entrega el Registro Civil
porque trae una carta de una partera diciendo que se acuerda que hace 20 años participó en el alumbramiento de alguien, o porque trae una carta de residencia del secretario del ayuntamiento, o porque tiene una carta de un médico que dice que después de haber auscultado a la persona tiene entre 18 y 22 años. Con esos simples documentos se expide el acta de nacimiento extemporánea, y con ese acta de nacimiento extemporánea se van los módulos del Registro Federal de Electores, y el registro, que es una institución de buena fe, les expide su credencial. Solamente en el caso de Suchiate, Chiapas, encontramos 1.575 actas de nacimiento extemporáneas que había firmado además el esposo, que era en ese entonces el juez del registro civil, el esposo de la presidenta, hoy presidenta municipal, sí, por el Partido Verde Ecologista de México en ese municipio, en una elección que ganó por 1.600 votos, ¿no? Muchas coincidencias. Oye, y bueno, había un caso también en el que por primera vez en el Estado de México se vota desde el extranjero para elegir gobernador. Hubo un caso también en el que hubo ahí por un tema de votos del extranjero, ¿no? ¿Cómo se detecta de que no vaya a haber alguna situación también en la que se altere, que haya más votos de los que en realidad hay? Sí, lo trabajamos de manera conjunta con los institutos. En el caso de Chiapas fue un caso negativo, es decir, desde el propio la sede del Instituto Electoral de Chiapas se mandaron inclusive 1.200 correos electrónicos de personas que presuntamente estaban en el extranjero y que pues, en realidad se usurpó su identidad para efecto de crear este listado de residentes en el extranjero, que permitió que un diputado llegara a ocupar la curul. Finalmente se ejerció la declaración de procedencia en su contra, e inclusive nosotros hemos ejercido la acción penal ya contra las consejeras y los consejeros electorales, los servidores públicos que estuvieron participando en estos hechos, y los dueños de la empresa, llegando en este momento tenemos 5 autos de formal prisión, y estamos esperando que vengan las sentencias condenatorias. Ese fue el primer caso, Chiapas. Lo que nos permitió fue trabajar, por ejemplo, con el Instituto Electoral del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en un proyecto para que el voto que hacen ellos por internet de presupuesto participativo no tuviera este problema. Y lo que hicimos fue, con ellos, hacer una revisión aleatoria de las personas que se habían dado de alta para votar por internet, para efecto de verificar que efectivamente vivieran donde decían vivir. Ahí no es voto en el extranjero, pero sí es voto por internet. Y con el Estado de México la idea es estar trabajando de manera coordinada para efecto de verificar que no haya ningún tipo de alteración. Cabe decir que no es un voto electrónico, sino se trata de voto, digamos, de forma tradicional, y esto nos permite tener mayor certeza de que las personas que realmente están queriendo emitir sus sufragios desde el extranjero lo hagan. Trabajamos con el INE muy cercanos, trabajamos con los institutos de forma muy cercana, e inclusive con el INE para turismo electoral hemos ya desarrollado actividades conjuntas y operativos conjuntos para detener. Tuvimos un caso de 280 personas que habían sido movilizadas de Chalco, en el Estado de México, sí, a Oaxaca. Entonces el objetivo es dar más garantías para efectos de que el proceso electoral tenga un mejor resultado. Muy bien, pues vamos a continuar con esto si te parece, pero antes hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa. Los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
porque así nuestras decisiones en cuanto a quién ocupa el poder del gobierno no es manipulada por unos cuantos, y así nosotros, realmente tomamos la decisión completa de quién nos va a representar en el mandato del gobierno. Bueno, básicamente y ante todo es saber qué es un delito electoral, cuántos tipos de delitos electorales hay y sobre todo evitar el concurrir en ellos. 1. 2, saber qué es un delito electoral para que los gobernantes que lo estén presentando pues tengan una denuncia y sobre todo un castigo, ¿no? Y 3, sobre todo están haciendo nuestras propias narices y no nos estamos dando cuenta. Por lo tanto, la corrupción, la delincuencia y demás situaciones van a ganar, cosa que no tendría que hacer si es que conocemos que es un delito electoral, para sobre todo denunciarlo ante las autoridades pertinentes. Bueno, pues yo pienso que es importante porque así a la hora de votar va a poder tomar una mejor decisión acerca de los candidatos que están compitiendo, y pues de esta manera pues las faltas que hayan cometido puedan pesar a la hora de tomar una decisión. Bueno, creo que nos falta mucho por saber de este tema. Creo que no hay una cultura de saber que es un delito electoral, y pues es muy importante, más ahorita que estamos en una campaña. Creo que hay gente que desconoce completamente todas estas cuestiones de poderse reportar, denunciar, ¿no?, que se está incurriendo en un delito. Entonces, bueno, sí me parece que todos deberíamos de saber qué está tipificado como un delito electoral. Creo yo que más que nada es para que el proceso que se ha creado para las elecciones y todo esto se lleve a cabo de la manera correcta, y no todo el mundo pueda estar haciendo las cosas como quieren, porque pues esas son las cosas que al final terminan arruinando todo este proceso y terminan haciendo que las cosas salgan mal. Pues precisamente este programa para que la gente de Santiago conozca un poco más acerca de qué es un delito electoral, de qué se constituye como delito electoral, y la participación que decías tú muy importante a través de la denuncia. Yo te quiero preguntar, hay veces que las personas ven cosas, pero tienen miedo de denunciar. ¿Se puede hacer de manera anónima? Sí, eso es importante. Se puede desarrollar de manera anónima por cualquiera de los sistemas de atención ciudadana que tenemos, FEPADETEL, FEPADENET o FEPADEMóvil, pero inclusive las personas podrían acudir ante las delegaciones donde vamos a estar presentes. Vamos a estar el día de la jornada electoral en el consejo local del Instituto Nacional Electoral en las 4 entidades que van a tener elecciones. Vamos a estar en los consejos generales de los institutos electorales locales y en ciertos consejos distritales y municipales para poder recibir las denuncias y tener operativos móviles. E inclusive en esas comparecencias físicas, la denuncia que pueden presentar las personas es de naturaleza anónima, para evitar que tengan algún tipo de represalia negativa por haberlo hecho, ¿no? ¿Cómo trabaja la FEPADE? ¿Tiene muchísima gente para cubrir todo el territorio? No, y por eso es importante la participación ciudadana. Es decir, la FEPADE, nosotros vamos a tener el despliegue ministerial en las 4 entidades federativas. Tenemos un poco más de 100 ministerios públicos especializados en la materia, pero requerimos de la colaboración. Por eso es tan importante esta vinculación con el INE y con los institutos electorales locales, para que ellos nos puedan canalizar las denuncias que se presenten, o inclusive las discusiones dentro de los consejos generales o locales que puedan ser constitutivas de delitos electorales, nos den vista para poder desarrollar la investigación. De manera paralela hemos firmado convenios de colaboración con la Fiscalía General del Estado de México y con varias fiscalías electorales en las entidades federativas, para efecto de poder iniciar las investigaciones y en su caso determinar la incompetencia, y que cada quien asuma los casos que son de su competencia. Pero algo muy importante, que ellos también puedan recibir denuncias en donde existan servidores públicos federales o programas federales, o se estén cometiendo delitos de que sean competencias de la FEPADE. ¿Qué sucede? Hay un ciclo del delito electoral. Antes al inicio del proceso electoral y hasta antes de que cierren los módulos del Instituto Nacional Electoral, la conducta delictiva que más se comete es la alteración al registro federal de electores. Esto implica que se trate de cosas de turismo electoral, básicamente. Cuando cierran los módulos, que es el 15 de enero de la jornada electoral, y hasta la campaña electoral, entonces empezamos a ver cómo muta el delito electoral.
A partir de ese momento ya es la compra de votos y el condicionamiento de programas sociales y el peculado electoral lo más denunciado. Llegamos a la época de veda 3 días antes de la jornada electoral y ahí la jornada electoral y ahí las conductas más denunciadas son el acarreo de votantes, sí, el recoger la credencial del elector, que esto es muy importante. El recoger la credencial del elector lo hacen los partidos políticos, los servidores públicos, en muchas ocasiones para desmantelar las redes de apoyo que pueda tener un candidato opositor a sus intereses. Y entonces se le recoge la credencial o se condiciona el programa social para decir, a ver, no te voy a dar el programa social al menos que no me des tu credencial de elector. Se las devuelven generalmente después de la jornada electoral, sin embargo el daño ya está hecho. Es gente que saben que no va a votar por determinado partido político y por eso les quitan la credencial de elector. La compra de votos, nos ha tocado casos en donde en Yucatán, en Progreso, nos tocó el caso de una señora que fuera de las casillas estaba comprando los votos a partir de sobres cerrados, sí, para las personas. Y lo que también tenemos, nos tocó en Villahermosa un operativo muy importante para pegarle a 50 casas de un partido político, son las casas amigas. Generalmente al lado de las casillas, los partidos políticos ponen casas con temas de habituallamiento, agua, por ejemplo, desayunos, despensas, pero también donde se establecen las oficinas para comprar los votos. Sí. Entonces, generalmente la gente va a esa casa, Ahora se llaman casas amigas. Casas amigas. En esa época se llamaban Operación Tamal. Operación Tamal, sí, Operación Tamal, sí. Sí. Y ha habido, forma parte de nuestro... Va evolucionando. Va evolucionando. Y pero además es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, generalmente lo que hacen es movilizar a la persona para efecto de o tener una operación carrusel, es decir, el intercambio de las boletas electorales, o tener esta operación tamal, es decir, el apoyo en despensas o incluso la compra de voto. Como se da dentro de una casa, si no tenemos orden de cateo no podemos entrar, pero también por eso es muy importante que se denuncie. Los vecinos saben cuáles son las casas donde generalmente se trabaja esto y eso nos permitirá a nosotros solicitar al juez una orden de cateo y poder entrar a esas casas para efecto de evitar la comisión de conducta delictiva. Ustedes tienen una investigación, hacen una carpeta, abren un expediente, pero ¿qué pasa? ¿Sí hay una sanción realmente en el momento en que se tiene que sancionar? Porque si se pasa el delito a lo mejor ya prescribe, ¿no? Sí, tenemos, nosotros por ejemplo durante el año 2016 nosotros se nos libraron más de 500 órdenes de aprehensión. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento 1.600 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en el país por delitos electorales. 194 en el Estado de México, muchas relacionadas con delitos electorales cometidos por Antorcha Campesina, relacionados con turismo electoral, por ejemplo. Pero nuestro tema central es, a partir de que se cumplimenta la orden de aprehensión, podemos seguir el proceso penal en el sistema tradicional. El año pasado tuvimos cerca de 100 sentencias condenatorias, en donde, también hay que decirlo, este tipo de delitos no son delitos graves y las personas terminan pagando o conmutando su pena cuando ya tiene una sentencia condenatoria en contra. Sin embargo, el tema para la FEPADE es ser absolutamente eficaz. Es decir, que cuando llegue una denuncia y tengamos las pruebas suficientes, entonces poder actuar y llevar los asuntos a los órganos jurisdiccionales. Quiero decir que con el nuevo sistema tenemos hasta este momento 77 carpetas judicializadas y hemos tenido resultados varios porque la ley lo permite. Puede haber criterios de oportunidad, si alguien nos dice que va a colaborar con la Fiscalía para darnos, por ejemplo, en los temas de turismo electoral, quién fue el instigador. Con eso nosotros no ejercemos la acción penal respecto a esa persona y sí buscamos quién fue el instigador o el artífice intelectual del delito. En casos de financiamiento, cuando lo hemos logrado, lo que hemos hecho con el Instituto Nacional Electoral es que si los tesoreros de los partidos políticos pagan las multas o pagan la cantidad que no informaron al Instituto Nacional Electoral, entonces nosotros damos por extinguida la acción penal, pero tiene que haber una reparación, tiene que haber un desembolso económico. O hemos tenido también suspensión condicional del proceso frente a primo delincuentes. Tuvimos servidores públicos en Durango, por ejemplo, que habían prestado las instalaciones de una escuela para hacer una campaña electoral. Lo que planteamos a estas personas era que tenían que pedir una disculpa pública, tenían que pagar una multa por tratarse, insisto, de primo delincuentes. De por primera vez. De por primera vez están cometiendo una conducta delictiva. Entonces, eso permitía unas salidas alternas al proceso. El proceso penal en este nuevo sistema da esas opciones.
para efecto de que si se repara el daño, entonces ya no tengamos que llegar a un juicio oral con una sentencia condenatoria. Pero el punto central es mandar un mensaje muy claro, y por eso queremos hacer los despliegues ministeriales con operativos móviles, para poder estar en campo en el momento en que se comete una conducta delictiva, poder movilizarnos a cualquier espacio geográfico a efecto de inhibir, sobre todo inhibir la comisión de conductas delictivas. Insisto que la compra de voto es una práctica deleznable, el condicionamiento de programas sociales también lo es, y el día de la jornada electoral eso es lo que más vemos. Muy bien, pues si te parece regresamos con estos temas. Antes vamos al comentario. Con un grupo de colegas pertenecientes al seminario Población, Cultura y Sociedad, actualmente estamos investigando acerca de la ciudadanía y participación en sociedades heterogéneas como la sociedad mexicana. Esto lo estamos haciendo con colegas de otros estados, como de la Universidad de la Autónoma del Estado de Hidalgo, de Sinaloa, de Chihuahua, y de acá del Estado de México. El principal interés que tenemos nosotros es investigar, ¿no?, por qué hay esa poca participación y cómo se diferencia esta participación de acuerdo a los diversos tipos de ciudadanos que existen acá en nuestro país. En esa medida queremos contribuir, ¿no?, a, digamos, esclarecer esos puntos oscuros en los cuales es posible incentivar la participación ciudadana necesaria para el ejercicio democrático en nuestro país. Desgraciadamente vemos que nuestra clase política y los partidos constantemente se están presentando casos de corrupción, de malas prácticas y malos manejos, y en esa medida la ciudadanía está harta de este tipo de representación política. Sin embargo, más allá del hartazgo, ¿qué hay que hacer para que nosotros como ciudadanos podamos participar activamente en el destino de nuestra nación? Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? En esa medida, con este trabajo pretendemos y estamos logrando identificar cuáles serían los distintos aspectos en los cuales sea mayor y más importante esa participación. Detectamos que, por ejemplo, los ciudadanos y las ciudadanas participan más en organizaciones de tipo comunitaria, como puede ser algunas actividades para mejorar su barrio. Pueden ser actividades para las escuelas, para participar como padre de familia, en asociaciones religiosas, pero muy poco en actividades que tengan que ver con la política, porque desgraciadamente, por lo ya dicho anteriormente, pues hay un desprestigio de ella. En ese sentido, es importante nosotros identificar estos campos en los cuales es necesario incentivar la participación de la ciudadanía para mejorar nuestra democracia y mejorarnos a nosotros como individuos en la medida de que podamos ser efectivamente más responsables y más partícipes en nuestra actividad ciudadana. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato y les quiero recordar que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales, porque esto es Entre Todos. Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa. Los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
IEM es un llamado a denunciar los delitos electorales. El voto es libre y secreto. Por ello es importante dotar de claridad y certeza a la población sobre sus derechos como ciudadanos, con el propósito de velar por la libertad, secrecía y autenticidad del sufragio rumbo a la jornada electoral del próximo 4 de junio en el Estado de México. A efecto de prevenir la coacción o presión sobre los ciudadanos al momento de emitir su voto, el Instituto Electoral del Estado de México reitera que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, y las leyes electorales prohíben cualquier acto que obligue, coaccione o induzca a la ciudadanía a abstenerse de votar o revelar por cualquier medio el sentido de su voto, pretendiendo violar la secrecía del mismo. Los programas sociales de gobierno son financiados con tus impuestos, que nadie lo condicione a cambio de tu voto. Aceptar una dádiva durante el periodo de campañas e incluso el día de la jornada electoral no compromete tu voto. Nadie puede comprar, presionar o condicionar tu voto, ya sean personas o instituciones. Si estás inscrito en un programa social de salud, educación, vivienda, alimentación u otro, tienes derecho a recibir sus beneficios, sin importar por quién votes. Está prohibido cualquier acto que obligue o coaccione tu voto, induzca a no hacerlo o revelar el sentido de tu voto. Nadie debe amenazar tu empleo para que no votes o para que lo hagas a favor de algún candidato o candidata. El voto es secreto. Al votar, marcamos la opción que queremos sin que nadie nos vea. Doblamos la boleta y la depositamos en la urna. Nadie puede saber por quién votamos, solo porque alguien tenga datos de nuestra credencial o una copia de ella. Si presencias o observas que algún partido político, coalición, candidata o candidato, equipo de campaña, institución o cualquier persona pretende condicionar el voto ciudadano, no te calles, denúncialo a la FEPADE. Si eres testigo o sabes de alguna situación anteriormente descrita, es importante que como ciudadano lo denuncies ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a fin de que dichos actos puedan tipificarse como delitos electorales y sean perseguidos y castigados. No te calles, denúncialo a la FEPADE. A esta elección, tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Santiago, nos hablabas sobre el Estado de México que encabeza, era Veracruz, y en segundo lugar el Estado de México con denuncias electorales. ¿Qué pasa con este tema de la compra y coacción del voto, las amenazas a subordinados, condicionamiento de programas sociales, la intervención de ministros de culto, los amparos de algunos que pues no están de acuerdo con lo que les dice la FEPADE? Platícanos, por favor. Sí, es un problema estructural. Yo creo que hay que atenderlo también de forma transversal. Es un asunto que estamos viendo a nivel nacional que se replica en varios espacios. En el Estado de México hay denuncias relacionadas con presión a los subordinados para que den aportaciones en dinero a las campañas electorales, inclusive a grupos políticos, pero esa conducta también la encontramos denunciada en Chihuahua, también la encontramos en Torreón, también la tenemos en Monclova, también la tenemos en Saltillo, también la tenemos en Nayarit. Entonces se trata de un problema estructural, y el problema estructural tiene que ver con la ausencia de ética de los servidores públicos que están generando ese tipo de conductas de presión a sus subordinados para que den parte de sus recursos, y también de falta de transparencia y de rendición de cuentas, porque muchas veces este tipo de transferencias que llegan a los partidos políticos no son reportados al Instituto Nacional Electoral. Estamos trabajando de manera coordinada el INE y la FEPADE para efecto de poder blindar también este ejercicio de recursos ilícitos en los procesos electorales. La compra de voto, el condicionamiento de programas sociales también es un problema estructural respecto a la pobreza. Hay una relación proporcional directa entre el número de beneficiarios de programas sociales y el nivel de marginalidad de un estado con el número de denuncias por condicionamiento de programa social. Entonces, básicamente, los estados más pobres del país son los estados donde tenemos un mayor número de denuncias por condicionamiento de programa social. Cuando le dicen a una persona que si no vota o si no le da la credencial de elector le van a quitar un programa alimenticio, y que signifique comer o no comer una semana, el que le den o no una despensa, al final del día pone a la situación a estas personas en altos niveles de marginalidad en una posición muy endeble respecto al compromiso por los valores democráticos. Los ministros de culto y la violencia política de género también son un tema reciente que hemos tenido en la Fiscalía.
en México tuvimos 10 guerras civiles en el siglo XIX, 2 en el siglo XX relacionadas con el fenómeno religioso. Por eso es muy importante mantener el principio constitucional de laicidad y de separación entre las iglesias y el Estado. Esto implica que los ministros de culto no pueden ser candidatos. Hemos tenido candidatos ministros de culto y también no pueden hacer proselitismo a favor o en contra de ningún partido político o candidato en ningún momento. Ejercimos la acción penal por un caso en Chautla, en el Estado de México, en el año 2015. Recientemente lo hicimos por 6 ministros de culto en Aguascalientes que participaron a favor de un candidato en esa entidad federativa en el año 2016. Y ahora estamos trabajando el tema de mandar un mensaje de que se tiene que respetar el principio de laicidad y la Constitución. ¿Por qué la laicidad? Porque es uno de los factores más importantes de una democracia, en virtud de que permite la laicidad tener el respeto a todas las distintas formas de pensar y por tanto a todas las ideologías políticas o sociales. Finalmente, el tema de la violencia política en contra de las mujeres es un problema. A partir de la importante reforma constitucional que tuvimos en 2014, que estableció la paridad de género en las candidaturas a puestos de legisladoras y legisladores federales y locales, ha habido una irrupción muy importante de sentencias y de trabajo entre las instituciones. Se creó un protocolo para atender los casos de violencia política en contra de las mujeres, pero hemos visto un incremento de grupos, básicamente de hombres, que están generando actos para que esas presidentas municipales, esas regidoras, esas síndicas no puedan desarrollar su función de forma integral y correcta. Es importante que combatamos este tipo de denuncias porque también están afectando la integridad y la calidad de la democracia en el país. ¿Quiénes se pueden amparar? ¿Todos se pueden amparar, incluyendo los gobiernos? Hemos recibido demandas de amparo recientes, dirigentes partidistas. Nos tocó un caso en Campeche recientemente a favor del Partido Acción Nacional y recientemente también recibimos una demanda de amparo en contra de las actuaciones de la FEPADE por parte de un secretario del gobierno del Estado de México. Son los particulares, los gobernados, los que pueden generar este tipo de demandas, están en su derecho de hacerlo. Sin embargo, nosotros estamos también no solamente en el derecho, sino en la obligación de defender la competencia que tiene la FEPADE para perseguir los delitos electorales, sea contra quien sea. Muy bien, entonces cualquier situación que la ciudadanía, que quienes nos están viendo consideren que es irregular, que es constitutiva de un delito, denúncielo a la FEPADE. Es correcto, sí, que se denuncie a la FEPADE, es muy importante para mejorar la calidad del sistema electoral mexicano. Muy bien, Santiago, ha sido un gusto como siempre poder platicar contigo, muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí entre todos, que tenga muy buena semana, nos vemos el próximo lunes, que la pasen todos muy bien.